Pues como dijo Pastor Mario, ya entramos al penúltimo mes del año. ¿Cuántos están emocionados ya? Se viene Día de Acción de Gracias, se viene Navidad, se viene Año Nuevo. Ya estamos pensando en el guajolote, ¿eh? O estamos pensando en los tamales, en el champurrado, toda la comida deliciosa. Pero más que nada, durante este mes vamos a hablar de una cosa solamente, de la gratitud. La gratitud que le debemos de demostrar al Maestro, al Señor Jesús, en cada momento de nuestra vida. Sabes, la gratitud es la que abre el camino hacia la plenitud espiritual, mental y emocional. Y en esta tarde, el sermón o el título de este mensaje es Acciona tu gratitud. Puedes seguir las notas de este mensaje a través de nuestra aplicación de Westover o bien a través de estas pantallas. Si tienes tu Biblia, por favor, acompáñame. Hoy nos vamos a basar sobre Lucas 17, de los versículos 11 al 19. Si me quieren seguir, dice así: un día, siguiendo su viaje a Jerusalén, Jesús pasaba por Samaria y Galilea. Cuando estaba por entrar en un pueblo, salieron a su encuentro 10 hombres enfermos de lepra. Como se habían quedado a cierta distancia, gritaron: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Resultó que mientras iban de camino quedaron limpios. Uno de ellos, al verse ya sano, regresó alabando a Dios a grandes voces. Cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio las gracias. No obstante que era samaritano. ¿Acaso no quedaron limpios los 10? Preguntó Jesús. ¿Dónde están los otros 9? ¿No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios excepto este extranjero? Levántate y vete, le dijo al hombre, tu fe te ha sanado. Vemos aquí en este pasaje que Jesús iba rumbo a Jerusalén. Él iba con una misión hacia Jerusalén, pero estaba pasando entre la frontera de dos regiones, de Samaria y de Galilea. Ahora bien, los de Samaria, los samaritanos, eran una mezcla de raza, era una raza impura, por así decirlo, era una mezcla entre judíos y paganos, no seguían las leyes de Dios. Y eran considerados por los judíos de la raza más baja, eran considerados inclusive como perros, como extranjeros. Y vemos en este pasaje que Jesús está pasando y desde lejos lo están viendo estos hombres, 10 leprosos. Ahora cabe recalcar esto, que durante ese tiempo la lepra era considerada como una maldición. Era un castigo que Dios le daba a alguien, era considerado así, por sus pecados. La lepra, por ejemplo, tiene muchos síntomas, pero puede comenzar como con comezón en la piel. Luego sientes que se te adormecen las extremidades y poco a poco se te van destrozando las orejas, se te caen las cejas, te puedes quedar ciego, se te puede caer la nariz, inclusive, esto es lo más feo, despedían un olor fétido. ¿Por qué? Porque la lepra se come la carne desde la superficie hasta penetrar, hasta llegar al hueso. Es una enfermedad horripilante que prácticamente te come vivo. Y vemos aquí que durante esta época pues no existía ningún medicamento, ningún tratamiento que controlara o sanara la lepra. Y así que estos 10 hombres tenían que vivir completamente aislados de las multitudes para evitar contagio. Estos hombres vivían afuera de la ciudad, por eso cuando Jesús estaba pasando entre esa región en la frontera, estaban esos 10 hombres completamente aislados. Estos 10 hombres, inclusive leprosos durante todo ese tiempo, vivían en comunidades, nada más entre ellos vivían en cuevas o en casas, en ruinas inclusive, porque no tenían cómo sostenerse. De repente llegaban y les echaban comida como si fueran perros realmente, porque nadie quería tocarlos, nadie quería estar cerca de ellos. Y ellos sentían un dolor profundo, no solo porque esta enfermedad los estaba comiendo vivos, sino también por el dolor que sentían de estar completamente rechazados y marginalizados por la sociedad. Ellos no podían estar cerca de las personas y mucho menos no podían estar cerca de su propia familia.
tenían que vivir completamente alejados de ellos. Y en la ley hebrea, Dios estipuló algo para que la gente pudiera identificar a un leproso. Primeramente, durante ese tiempo, sabemos que no tenían ropa o atuendos como los nuestros hoy en día. Eran como mantos, eran tal vez 1 o 2 piezas de ropa. Y Dios dice que un leproso tenía que rasgarse las vestiduras. Parecían como, no sé, espantapájaros. Parecían que tenían trapos. También, si alguien pasaba más o menos cerca de ellos tenían que gritar algo degradante para que los identificaran. Tenían que gritar, inmundo, inmundo, cuando pasaba alguien, para que esas personas supieran que eran leprosos, que estaban sucios, y en la ley hebrea no los podían tocar para evitar contagio, y mucho menos podían dirigirles la palabra. No podían hablar con ellos. Y vemos aquí que la fama de Jesús se difundía por todas las regiones. La fama de Jesús incrementaba por segundo, por todas las sanidades, los milagros, las resurrecciones que Jesús hacía. Y vemos que estos 10 hombres habían escuchado de Jesús. Llegó hasta sus oídos los rumores de este Jesús el Maestro. Y vemos que en este pasaje va pasando Jesús, solo pasando por esa región. Él no iba a esa región, él estaba pasando por ahí. Y estos 10 hombres me puedo imaginar que estaban tal vez contando las semanas, los días, las horas, los segundos, para que tal vez pasara este Jesús. Y así que en aquella época no tenían televisión, no tenían redes sociales para tener una fotografía de Jesús, pero era suficientemente el poder que estaba sobre Jesús, la autoridad que Dios le había dado, que sabían que ese era Jesucristo. Y cuando lo ven pasar, cuando se está acercando a ellos, ellos dicen, este es mi momento, tengo que clamar a Él. Y cuando va pasando Jesús, clamaron, Jesús, ten compasión de nosotros. Y en ese instante Jesús se detiene, escucha su clamor, voltea a verlos y les dice, vayan a presentarse a los sacerdotes. Y en ese instante los leprosos no lo cuestionan. En ese instante obedecen y toman camino rumbo al templo donde estaba el sacerdote. Porque el sacerdote, según la ley hebrea, era el único que podía diagnosticar la lepra. Un sacerdote podía determinar, está contagiado, tiene lepra o ya es sanado. Por eso Jesús les mandó a que se presentaran a ellos. Y yo me imagino que estos 10 hombres estaban tan emocionados, dice que mientras iban en camino, fueron sanados. Tal vez, aunque no nos dice el pasaje, pero tal vez al sentir ese milagro, porque fue un milagro, esa sanidad, tal vez sintieron calor por todo su cuerpo y sintieron que algo en la piel cambiaba y se vieron la piel nueva como de bebé, hasta que por fin uno de ellos se dio cuenta y dijo, yo no me puedo quedar callado, yo tengo que regresar a darle gracias al Señor por lo que Él ha hecho por mí. Y seguramente todos los 10 al verse y darse cuenta estaban agradecidos, pero solamente uno tomó la decisión de regresar al Maestro. Y ese uno no era del linaje escogido, no era del pueblo escogido de Dios. Era un samaritano, un extranjero que había sido considerado de lo más bajo, que vivía en vergüenza toda su vida. 10 clamaron, 10 fueron sanados, pero solo uno regresó al encuentro con Jesús. La gratitud nace de un corazón que honra autoridad. Y para poder darle gracias a Dios nosotros tenemos que reconocer su autoridad, pero mayormente tenemos que someternos a su señorío en todo lo que hacemos, en todo lo que pensamos, en nuestras acciones, nuestras palabras, en todo lo que hacemos. Hay un dicho que dice, es de bien nacido ser agradecido. Y tal vez estos 9 hombres, los judíos, tal vez estos 9 hombres decían, es que yo soy bien nacido, yo soy del pueblo escogido de Dios.
La mano del Señor ha estado con nosotros siempre y tal vez en el fondo se sentían merecedores de su sanidad. A veces nosotros también, como creyentes, como seguidores de Jesús, nos sentimos merecedores. Somos hijos de Dios. Pero en vez de clamar a Él por nuestra gratitud, le estamos exigiendo y demandando las cosas. El Señor solo se detiene cuando escucha un corazón completamente humillado ante Él, que reconoce su autoridad. Que el clamor de tu gratitud sea más fuerte que el clamor de tu petición. Dios ya conoce nuestras peticiones. Dios ya conoce todo lo que necesitamos y Él prontamente lo va a suplir. Nosotros expresamos nuestra gratitud a quien amamos, a quien apreciamos. Y me pregunto si estos 9 hombres que no regresaron a darle gracias al Señor, me pregunto si en algún momento en sus vidas se arrepintieron o tuvieron culpabilidad o remordimiento de no haber regresado a darle las gracias, porque tiempo después sabemos que Jesús fue crucificado y seguramente ellos también supieron de este suceso. Me pregunto cómo se habrán sentido. Y sabes, Jesús siempre espera que nosotros le podamos dar nuestro agradecimiento. Jesús siempre espera recibir nuestro agradecimiento. Y el samaritano fue el único que dijo, yo no puedo dejar esta oportunidad, yo tengo que regresar a su encuentro, verlo cara a cara, ojo a ojo, para decirle y clamarle a Él a gran voz, cuán agradecido estoy. En el versículo 15 dice, uno de ellos al verse ya sano, regresó alabando a Dios a grandes voces. Cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio las gracias, no obstante que era samaritano. Y en contraste vemos la molestia que Jesús expresa cuando este samaritano regresa. Ve lo que dice en el versículo 17. ¿Acaso no quedaron limpios los 10? Preguntó Jesús. ¿Dónde están los otros 9? ¿No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios excepto este extranjero? Cuando nosotros le hacemos un favor a alguien, pues lo hacemos de corazón. Queremos bendecirlos, queremos ayudarlos. Pero en el fondo, sí o no, estamos esperando que por lo menos nos digan gracias. Y cuánto más el Señor lo espera de nosotros. Y el hombre que regresó recibió algo mucho más poderoso que una sanidad física. Ve lo que dice en el versículo 19. Dice, levántate y vete, le dijo al hombre, tu fe te ha sanado. La palabra sanado en este versículo particularmente viene de la raíz griega que significa salvar. En pocas palabras, Jesús le decía, tu fe te ha salvado. Pero vemos antes en el pasaje que fueron sanados mientras iban en camino. Esa palabra sanado en el griego es sanidad física. Vemos el contraste. Vemos que 9 fueron sanados, más bien los 10 fueron sanados, pero solo uno recibió la salvación eterna porque lo reconoció y se humilló y se postró ante Él. Sabes, cuando tú desatas el poder de gratitud en tu vida, abre el camino a la plenitud que Jesús vino a darte. No nos resistamos. No pensamos que somos independientes, que podemos solos, no necesitamos a Dios. Siempre debemos de reconocer el señorío de Jesucristo en nuestras vidas. La gratitud abre el camino hacia la plenitud espiritual, mental y emocional. Y sabes, los 10 lo reconocieron como Jesús el Maestro que sana, pero solo uno lo reconoció como Jesús el Maestro que salva. Y así tú y yo también debemos de reconocerlo. Está comprobado científicamente que la gratitud te cambia inclusive hasta tu estructura molecular del cerebro. Cuando tú expresas gratitud, tienes optimismo, entusiasmo, amor, gozo, te sientes sano, feliz. Pero algo muy curioso sucede en tu cerebro. Fíjate bien, cuando tú expresas gratitud, el cerebro conecta la gratitud con el dar. Va junto con pegado, van de mano en mano. Si tú eres una persona agradecida, seguramente eres una persona generosa.
y por lo contrario. Tal vez si tú eres medio codito, ¿verdad? Resistes un poco. Tal vez ahí hay un poquito de ingratitud en tu corazón que hay que checar en nuestro corazón. Y Dios quiere que caminemos en esa plenitud completa. Pero tenemos luego un corazón leproso por dentro, en nuestra mente, en nuestro espíritu. Estamos contaminados de tantas cosas, de tantas dudas que nosotros permitimos que entren a nuestra vida. Hay cosas que inclusive pueden detener y frenar la bendición que Dios tiene para nosotros. Sabes, la ingratitud es una de ellas. Acompáñame a Romanos 1, versículo 21, dice así: a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Este pasaje se está refiriendo a creyentes que se les oscureció, se les entenebreció el corazón, la mente, sus pensamientos. ¿Por qué? Porque no le dieron gracias al Señor. La ingratitud te cierra las puertas para que fluya esa plenitud. Y entre esas cosas está el orgullo y la soberbia. Pensamos que no necesitamos a Dios para nada. Hay un proverbio que dice que de toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Y este pasaje nos dice que se les oscureció su insensato corazón. No tenían vida y se alejaron del Señor. Otra cosa que oscurece nuestro corazón es la queja, la murmuración. Nuestra lengua está cubierta de lepra cada vez que nos quejamos, aun cuando nos quejamos internamente, sin decirlo. El Espíritu Santo mora en cada creyente y Él escucha y Él sabe todos nuestros pensamientos, pero Él quiere traer una limpieza, como lo hizo estos hombres, una limpieza por dentro y por fuera. Y sabes, la ingratitud oscurece todo nuestro espíritu, nuestras emociones, nuestra mente. El pueblo de Dios, por quejarse y por murmurar, no entraron a la tierra prometida. No pudieron entrar al lugar que Dios tenía para ellos. Tuvo que morirse toda una generación durante 40 años deambulando por el desierto y tuvieron que esperarse 40 años para poder entrar a las bendiciones que Dios tenía para ellos. A una tierra donde fluía leche y miel. Y tú y yo tenemos una tierra prometida, tenemos grandes cosas que Dios nos ha prometido y las va a cumplir. Pero no nos quejemos, no murmuremos, no abramos puertas a esa lepra que venga y que detenga la bendición de Dios. Vemos en Lucas 17 que de 10 hombres, 9 fueron ingratos. 1 fue agradecido. Y la raza humana no ha cambiado en mucho desde entonces. Podríamos decir que hasta ahora, tal vez de 10 creyentes, 9 son ingratos y 1 sí demuestra agradecimiento, según la estadística bíblica. Y el apóstol Pablo identificó este dilema en la iglesia primitiva y le escribe a los colosenses una serie de instrucciones que les ayudarían para poder caminar en la plenitud y que solamente era a través de expresar su gratitud. Colosenses 3, versículos 15 al 17 dice que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo y sean agradecidos. Que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Y todo lo que hagan de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Este pasaje está hablando de los resultados que podemos obtener al expresar nuestra gratitud al Señor. Primeramente, la paz de Cristo. Cristo le dice a sus discípulos, si recuerdan, mi paz os dejo, mi paz os doy.
La paz de Cristo es única. Este mundo no lo puede recibir, no lo entiende, pero esa paz la tenemos tú y yo. Esa paz nos mantiene enteros, íntegros, nos protege nuestra mente de toda ansiedad, de toda frustración, de toda depresión. ¿A través de qué? De dar gracias. También vemos que Jesucristo nos da consejo, nos instruye y nos da sabiduría a través de su palabra, y que también nosotros debemos como creyentes cantar salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Todo es con gratitud de corazón. ¿Quieres que Dios esté cerca de ti? Pues entonces tú primero acércate a Él con gratitud en tu corazón. El pueblo escogido de Dios conocía muy bien que la única manera de poder todos juntos en un solo cuerpo, como decía en el versículo 15 de Colosenses, que solamente al entrar en un cuerpo podían hacerlo por medio de acción de gracias. En el Antiguo Testamento, antes de que viniera Jesús, ellos estaban bajo un pacto diferente al que estamos ahora nosotros. En el Antiguo Pacto, ellos tenían una serie de restricciones. Sabes, nada más el sumo sacerdote, un hombre escogido y ungido por Dios, podía entrar a la presencia de Dios, al lugar santísimo, una vez al año. Inclusive tenía que entrar con una serie de instrucciones, y entre ellas era rociar el altar con la sangre de un cordero, representando la sangre de Jesucristo, el cordero inmolado. Pero sabían que solo podían entrar en ese tiempo a la presencia de Dios con acción de gracias. Y cuánto más nosotros debemos de entrar con acción de gracias siempre, en todo momento, porque estamos bajo el nuevo pacto de la sangre de Jesús que Él derramó en esa cruz para nuestra redención, para nuestra salvación. Ve lo que dice en Salmo 100, versículos 4 a 5. Entren por sus puertas con acción de gracias, vayan a sus atrios con alabanza, denle gracias y alaben su nombre, pues el Señor es bueno, su amor inagotable permanece para siempre y su fidelidad continúa de generación en generación. ¿Quieres que tu descendencia, que todo tu legado viva en esa fidelidad de Dios? Entonces entra por sus puertas con acción de gracias. ¿Quieres recibir todo lo nuevo y mejor que Dios tiene para ti? Entra a su presencia con acción de gracias. Y muchas veces no entramos a la presencia de Dios con nuestra gratitud, con nuestras alabanzas. Nosotros entramos con nuestras quejas, nuestras quejabanzas. Y estamos con nuestras quejabanzas todo el día, ¿verdad? Pensando en nuestra mente, hasta entramos luego a la casa, vemos todo regado que los niños hicieron el tiradero o los jóvenes, y aplicamos la de la Llorona. ¡Ay, mis hijos! ¡Ay, mis hijos! ¿Sí o no? O aplicamos la Llorona con nuestro cónyuge. ¡Ay, este esposo mío! ¡Esta esposa mía! Puras quejabanzas. El conocer a Dios no nos exenta de darle honra, de darle agradecimiento. Debemos de contar todas nuestras bendiciones, no nuestras peticiones. No tomemos por sentado todo lo que hemos recibido hasta el día de hoy. Sabes, escuché la historia de un niño que nació sin sistema inmunológico. Inclusive yo conocí a uno de estos niños en un viaje, estaba yo en un avión, y al lado de mí se sentó una señora con un bebé que está completamente tapado, una máscara de plástico, y me espanté y le pregunté, ¿todo bien? Y me dijo, es que mi nieto nació sin sistema inmunológico y está muy vulnerable a contagio, no puede contagiarse de nada. Para evitar contagio de bacterias, de virus y de todas esas cosas tenemos que taparlo completamente, inclusive sus manitas estaban forradas. Y me decía que era la primera vez en la vida de este niñito que viajaban vía comercial, porque yo no viajo privado, ¿verdad? Entonces me dijo, ¿sabes qué? Nosotros tenemos que viajar y siempre mantenerlo aislado de la humanidad. Y escuché la historia de un niño similar que
Este niño nació sin sistema inmunológico desde que era bebito y para evitarle contagios prácticamente vivía en una burbuja de plástico. Y si sus papás y su familia querían tocarlo, tenían que ponerse guantes y forrarse todos para poder abrazarlo. Finalmente este niño crece más y recibe un trasplante de médula ósea. Y al recibirlo, los doctores le preguntaron, ¿qué va a ser lo primero que vas a hacer en cuanto salgas de aquí? En cuanto ya no estés aislado y te mandemos al mundo. Y él dijo, quiero tocar y sentir la mano de mis padres. No tomemos por sentadas las bendiciones que tenemos, el aire que respiramos todos los días, que tenemos ojos para ver, que nosotros podemos sentir a la gente que amamos, que está a nuestro alrededor. No seamos como los 9 que no regresaron. Yo me pregunto, ¿qué hubiera sucedido si este samaritano, de la emoción, porque estaba muy emocionado, dijo, ¿saben qué? Vénganse conmigo, y hasta jalando de la oreja a uno de ellos, de los otros 9, para que vinieran al encuentro con Jesús y para que pudieran expresarle su gratitud. Y sabes, nosotros como seguidores de Jesús podemos demostrar ese ejemplo de nuestra gratitud a los demás, a un mundo que no sabe cómo agradecer, que tal vez ni entiende el concepto del agradecimiento. Todos conocemos a alguien que no conoce al Señor. Seamos ejemplo para ellos. Que tu actitud de gratitud lleve a otros a conocer a Jesús, el Maestro que sana y el Maestro que salva. Hace un par de años salió una nota en las noticias que me tocó mucho. Y en esta nota decía que, bueno, es la historia de un joven de 17 años que recibe un mensaje de texto de un número completamente desconocido. Y así que él asumió que el mensaje de texto era su abuelita, porque decía, te espero a las 3 de la tarde para Thanksgiving, para el Día de Acción de Gracias. Y él sabía que su abuelita pues casi no usaba el celular, entonces le preguntó, abuelita, ¿eres tú? Por favor, mándame tu foto. Y así que recibe la foto, pero de una señora completamente desconocida. Y entonces él dijo, pues no eres mi abuelita, pero me encantaría acompañarte para Thanksgiving, para el Día de Acción de Gracias. Y sorprendentemente esta señora abre su casa, invita a su familia y a este joven a que pasaran ese día con ellos. Y gracias a esa actitud de gratitud que tuvo esa mujer, toda esta familia vino a conocer a Jesús y de ahí tuvieron una gran amistad. Y tal vez algo similar te suceda a ti. Tal vez tengas alguna diosidencia, ¿no? Tal vez Dios te mande a alguien de manera sobrenatural, tal vez no por mensaje de texto, pero alguien que conoces, un amigo de un amigo. Y tú tal vez vas a ser la única muestra o la única prueba de amor tangible del amor de Dios en esa persona. No desperdiciemos esa oportunidad. Acciona tu gratitud, sé de ejemplo para los demás. La gratitud que demuestres hará un eco en la historia de tu corazón. Dile al que está a tu lado, acciona tu gratitud. Es tiempo de accionar y en esta tarde el Señor nos está llamando a accionar nuestra gratitud, nos está llamando a regresar como el samaritano. Tal vez unos de nosotros estamos deambulando por la vida, como fue el caso de estos leprosos que estaban completamente aislados, deambulando. Estamos dando vueltas como en el desierto, como el pueblo escogido de Dios. Sentimos que Jesús está a una distancia y sabemos que Él es pronto auxilio. Sabemos que si clamamos a Él, Él nos va a contestar. Él nos va a sanar nuestras heridas. Pero no usemos a Jesús para eso. Regresemos al Señor como lo fue este samaritano, expresarle con clamor desde el fondo de su corazón su gratitud. Y eso es lo que vamos a hacer en esta tarde. Vamos a pedirle al Señor que nos dé el poder de gratitud, que podamos accionar ese poder. Todos puestos de pie, por favor. Y vamos a orar. Y te voy a pedir que en este momento tú comiences a recordar
todas las grandes cosas que Dios te ha dado, todas las bendiciones que has recibido en toda tu vida, en este año. Que el Señor traiga a tu memoria desde lo más diminuto como es agua potable. Hay países que se están muriendo de sed, que no tienen agua potable, hasta lo más profundo que es tu salvación en Jesucristo. Y vamos a expresar nuestra gratitud con clamor desde el fondo de nuestro corazón.